principios fundamentales en la evaluación del paciente en estado de choque. El estado de choque es un tema importante por dos cosas. Primero, porque en la actualidad el choque sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, de mortalidad en las salas de urgencias, y no solamente en las salas de urgencias de los hospitales, sino también en las áreas de terapia intensiva. Es uno de los diagnósticos que está desgraciadamente más alterado en cuanto a su identificación. Y otra cosa muy importante es que el tema muy específicamente de estado de choque tiene que ser de expertise del médico de urgencias. El médico especialista en medicina de emergencias debe de saber muchas otras cosas, la atención y la reanimación de un paciente en estado de choque. Esa es una de las cosas más importantes. El estado de choque en sí, lo vamos a ver más adelante, la fisiopatología del estado de choque en sí, a lo mejor no es tan difícil identificarlo cuando el paciente tiene datos clínicos francos de estado de choque. El problema fundamental en nuestros tiempos es que el estado de choque sigue siendo subdiagnosticado en muchos lados. Y desgraciadamente, cuando nosotros vemos a un paciente, ya sea en la atención hospitalaria, en el hospital, que ya tiene datos clínicos de choque, es demasiado tarde para poder dar un tratamiento. Y si damos un tratamiento fuera del tiempo en el que deberíamos de darlo, cada minuto que pasa o cada segundo que pasa para dar tratamiento a este paciente en estado de choque repercute directamente en la mortalidad y en el diagnóstico de este paciente. Bueno, para los que no me conozcan, soy el doctor Daniel Zambrano, soy presidente de la Sociedad Mexicana de la Sociedad Aliense de Medicina de Urgencia, soy médico clínico del Hospital General de la Villa, como nocturno, soy médico clínico del Hospital General número 200 de Lix, y actualmente trabajo también como director general adjunto de la Secretaría de Salud Federal en el área de la atención. Otra sesión más, pues yo espero que no sea otra sesión más. A lo mejor muchos de ustedes han estado ya presentes en muchas sesiones en donde hablan acerca del tratamiento del paciente con estado de choque. De manera muy puntual, lo que vamos a ver en la siguiente sesión es, uno, identificar cuál es la importancia, la definición y el significado, pero sobre todo la prevalencia del estado de choque en nuestro medio. Vamos a hablar también un poco acerca de los procesos fisiopatológicos más importantes que no se les deben de olvidar, que pasan en un paciente chocado. Vamos a conocer algunos de los avances y pruebas científicas relevantes para el diagnóstico. Entender un concepto muy importante que desde el año 2006 es un concepto que está en gran parte de la literatura de los pacientes chocados críticos, que es el concepto de reanimación neurolética. Y vamos a hablar acerca de las mejores estrategias para el abordaje terapéutico y muy específicamente en un tipo de choque que es llamado choque indeterminado. Es decir, aquel paciente que llega a la sala de urgencias, que tiene datos clínicos de hipoperfusión tisular, pero que de manera inicial no podemos identificar la causa hasta que no tengamos unos paraclínicos o algún estudio auxiliar que nos ayuden a hacer un diagnóstico adecuado. Y por último, las conclusiones del tema. A mí me gusta poner mucho esta introducción porque es la verdad de las cosas que están sucediendo actualmente en nuestro país. Dice aquí que la sobrepoblación del área metropolitana, con más de 20 millones de habitantes, el impulso tecnológico con vehículos más veloces y frágiles, la poca capacitación en la industria, lo acaban de ver en Veracruz, la pésima educación vial tanto de conductores como de peatones, el alcoholismo, por ahí les hablan algunos, y la creciente violencia social son actualmente la mejor escuela que existe para el médico de urgencias, es la verdad. Cada vez tenemos más incidencia de lesiones traumáticas y más incidencia de lesiones producidas por causa externa en las salas de urgencias. Desgraciadamente, esta violencia que hace algunos años se encontraba en las calles ahora entra a las salas de urgencias y pone en riesgo al personal de salud. Pero además, esto cada vez va más en aumento. Y ahora súmenle también a esto que tenemos una inversión en la pirámide poblacional. Cada vez tenemos más pacientes mayores de 65 años. Y si sumamos a un paciente con trauma, con lesiones, con estado de choque y aparte las comorbilidades de una edad avanzada, esto constituye un reto para el médico de urgencias para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Esto lo hemos visto todos en las salas de urgencias. No voy a decir qué hospitales, algunos sabrán, tampoco voy a decir la corporación, pero algunos ya la verán, ¿no? Pero la verdad es que los pacientes siguen llegando así a las salas de urgencias. Llega el paciente,
Yo me acuerdo mucho de este caso porque fue un caso evidentemente sin regulación previa. Quiere decir que desafortunadamente no avisamos cuando van los pacientes graves al hospital. Un paciente que fue arrollado por un tráiler, un paciente que tuvo una lesión, una amputación traumática de la extremidad inferior. Y bueno, pues la verdad es que estas son las condiciones clínicas en las que siguen llegando los pacientes a los hospitales. Los pacientes llegan a las salas de urgencias, ¿no? Se empieza la atención de los pacientes, pero desafortunadamente seguimos teniendo muchos problemas desde el mismo sistema de atención de urgencias. Lo ideal es que un paciente grave se avise cuando llegue al hospital, reciba un tratamiento multidisciplinario, se haga un diagnóstico adecuado, pase un estado de rehabilitación y ese paciente pueda salir del hospital en las mejores condiciones. Uno de los principales problemas que tenemos cuando hablamos del estado de choque, desafortunadamente, es que cada quien le da su propia interpretación, ¿no? A veces hablamos del estado de choque y digo choque, pues puede ser un choque eléctrico, ¿no? Hablamos de choque, pues puede ser un choque automovilístico. Viene un paciente chocado automovilístico o chocado con un choque eléctrico. Hablamos a lo mejor de un choque o de un trauma, ¿no? O a veces hablamos hasta de un choque emocional. Emocional del médico de urgencia, cuando no sabe qué hacer, entonces chocar, ese es el problema. Entonces, cada quien le da su interpretación positiva. Y esto es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, porque la definición del estado de choque no la sabemos, o por lo menos en la mayoría de los casos no nos ponemos de acuerdo cuando tenemos a un paciente grave en la sala de urgencias, ¿no? Existe una teoría que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, que se llama la teoría del caos. La teoría del caos es una teoría muy simple o muy simplista. La teoría del caos dice que cuando en un proceso existen más de 3 errores continuos, el resultado siempre va a ser malo. Siempre va a ser malo. Yo les pongo el ejemplo aquí muy claro de lo que es el transbordador. Yo creo que todos ustedes saben lo que pasó con el Challenger hace algunos años, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Igual no habían nacido. ¿Qué fue lo que pasó? Explotó y fue un total fracaso en la misión del Challenger. Años después, cuando hicieron la investigación de lo que había originado esta causa, se dieron cuenta que había una fuga en los tanques mayores de combustible, que ya se habían dado cuenta, pero que por la premura del despegue tuvieron que repararlo de manera muy rápida. Ese es el primer error. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta de un error, pero no lo reparo, o a lo mejor ni cuenta me doy del error? Pues ya sabemos cuáles son los resultados. Entonces, la teoría del caos dice que más de 3 errores continuos en un sistema o en un proceso, tarde o temprano, va a causar algún mal. Si traspolamos la teoría del caos a la medicina de urgencias, lo peor es que esos 3 errores continuos van a terminar, desafortunadamente, en la muerte del paciente, ¿no? Entonces, a veces tenemos errores de traslado, a veces tenemos errores de diagnóstico, luego le sigue un error de tratamiento, y desafortunadamente, pues el paciente grave e inestable puede terminar así, y eso es lo que no queremos que pase. Y no queremos que pase, sobre todo cuando la identificación de la causa del estado de choque en ese paciente es una causa que era identificable, pero además es una causa que era totalmente reversible. Esa es una de las principales preocupaciones en la atención de estos pacientes. A esto le llamamos efecto dominó. El efecto dominó quiere decir que si un órgano o sistema empieza a fallar y no recibe un tratamiento adecuado, el que sigue empieza a fallar, el que sigue y el que sigue, y esto es una cascada de eventos que desafortunadamente va a terminar en el que el paciente esté grave, inestable, con complicaciones sistémicas, y que tarde o temprano ese paciente pueda morir, o que ese paciente pueda pasar a la sala de cuidados intensivos con grandes complicaciones, o que ese paciente tenga un alto porcentaje de mortalidad o mucho tiempo de hospitalización dentro de ese cuidado. Entonces, la intervención del médico de urgencias, la intervención del médico de primer contacto debe interrumpir completamente esta cascada. Debe interrumpir completamente el efecto dominó para hacer que ese resultado final no sea el resultado inesperado en el paciente. Si hacemos de manera muy rápida una remembranza acerca de la evolución del estado de choque al paso de los años, pues prácticamente nos podemos dar cuenta de muchas cosas.
Por eso les decía que el estado de choque es uno de los más importantes, porque el choque y la reanimación son los temas que están cambiando todos los días. Hay un dicho muy cierto que dice que la gran verdad de hoy puede ser la gran mentira de mañana. Así que hoy créanme, mañana pues igual ya no. Pero bueno, me tienen que creer porque además están las referencias bibliográficas. Si alguien no lo cree, pues lo puede consultar. En los años de 1867 se empezaba a describir el impacto o el golpe violento que ocasionaba el estado de choque en un paciente. En los años de 1943, Morris escribe por primera vez un tratado práctico acerca del estado de choque, o shock, la traducción en inglés. A partir del siglo XIX, Warren empieza a hablar de la fisiopatología del estado de choque como una pausa momentánea en el acto de morir. Y este concepto desde aquí es muy importante, porque quiere decir que automáticamente el paciente en estado de choque, en el momento en el que es identificado, o el paciente revierte o el paciente se muere. Es decir, hay un momento de pausa en la fisiopatología del estado de choque en el que puede ser progresivo o en el que puede ser irreversible. En los años de 1972 se habla acerca de una desarticulación violenta de la maquinaria de la vida. Entonces empezamos a hablar un poquito más ya de lo que es la fisiopatología del estado de choque. En 1923 se describe ya de manera inicial algunas estrategias para la reposición de volumen, líquidos, sangre, pero un poquito más específico al paciente con choque traumático. En los años de 1927, Alfred Flalo habla acerca de la difusión de la hemotransfusión y empieza a describir por primera vez la clasificación del estado de choque que conocemos actualmente. Max Halliwell fue uno de los principales exponentes que habla acerca, o aportó acerca de la reanimación del paciente. Todos conocen o deben de conocer la fórmula de Max Halliwell, ¿no? Que en teoría es algo que ya no deberíamos de ocupar mucho, pero en algunos lugares se sigue ocupando la fórmula de Max Halliwell. Y bueno, Shoemaker en los años de 1983 y 88 habla acerca de estos conceptos de déficit de oxígeno, de falla orgánica, pero habla de un punto muy importante del que hablamos hasta la actualidad, que se llaman las metas de la reanimación. Entonces, desde estos años ya empezamos a hablar acerca de las metas de la reanimación, a dónde queremos llegar con el paciente chocado, cuánto le voy a poner, hasta dónde le voy a dar la reanimación y cómo sé que la reanimación que le estoy dando a un paciente chocado es una reanimación efectiva o estoy fallando en algo en la reanimación de ese paciente. Todos conocen en el año 2006 las guías de sobreviviendo a la sepsis, en donde habla acerca de la reanimación inicial por metas a las primeras 6 horas, que además hay artículos publicados hace 4 meses que dicen que ahora las metas de River ya no funcionan. La verdad es que sí funcionan, pero el contexto es muy diferente. El paciente crítico en la terapia es una cosa y el paciente en la sala de urgencias son eventos clínicos totalmente diferentes. Sean en el año 2008 también publicados ya algunos estudios donde hablan que es mejor si la administración de coloides, si la administración de soluciones cristaloides para la evolución del paciente. En el año 2013, un concepto muy importante que antes no manejábamos. Para los que a lo mejor no me van a dejar mentir aquí mis compañeros, aprendimos de la medicina una reanimación agresiva y siempre había que ser agresivos en la reanimación del paciente. No importa, decían, mándalo de edema pulmonar, ¿no? Pero que el paciente salga del estado de choque. Bueno, pues ya cuando tenemos algunos años en la medicina ya nos damos cuenta que el concepto pues no necesariamente es un concepto adecuado. Y ahora hablamos en el año 2015 de tres cosas muy importantes y también en el 2016. Una de ellas es el concepto de reanimación hemovolémica, que ahorita vamos a ver qué es eso. Otro de ellos son los biomarcadores de hipoperfusión tisular. Y otra cosa muy importante es el estado de choque diferencial, que son 3 cosas que debemos de tomar en cuenta en la identificación del paciente cuando llega a la sala de urgencias y el estado de choque. Bueno, yo creo que esto que están viendo aquí todo el mundo lo conoce. Esta es la definición tradicional del estado de choque que nos enseñaron en la escuela de medicina desde que éramos estudiantes internos y médicos residentes. Dice que el estado de choque es una insuficiencia circulatoria que es generada por un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Punto, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Conforme ha ido evolucionando los tiempos, pues nos damos cuenta que las definiciones de estado de choque también van cambiando.
Ahora hablamos del estado de choque como una falla metabólica causada por una inadecuada liberación de oxígeno. Esta es una palabra muy adecuada. Liberación de oxígeno a los tejidos y una incapacidad de estos tejidos para poder metabolizar adecuadamente el oxígeno liberado. Esta es una definición un poquito más completa. Y si queremos definiciones más completas, tenemos que conocer una definición muy importante, que es esta. La condición en la cual la producción de energía está limitada por el aporte de utilización de oxígeno se llama disoxia. Es decir, aquella incapacidad que tiene el cuerpo humano en estado de choque para poder mantener un metabolismo por falla en la utilización del oxígeno. Esta falla en la utilización del oxígeno, cuando se expresa de manera clínica en un paciente grave, pues estamos hablando de lo que es el estado de choque. ¿Okay? Entonces, si hacemos una definición más integral de lo que es el choque, podemos decir que es una manifestación generada por una mala perfusión tisular a partir de una mala compensación circulatoria o una compensación circulatoria inadecuada necesaria para mantener aumentado el metabolismo de forma aguda. Ya como que la definición tradicional de desequilibrio entre la oferta y la demanda ya no es la misma. Ahora vamos teniendo un poquito más de situaciones importantes en esta definición. Bueno, hablando de epidemiología, aquí tenemos un problema grave en la epidemiología del estado de choque. Primero es que seguimos teniendo más de 1 millón de casos al año de pacientes que fallecen en los hospitales, víctimas del choque. No estoy hablando de choque traumático, estoy hablando de estados de choque en todas sus variedades. Choque séptico, choque traumático, etc. Sigue siendo una causa muy importante de mortalidad. Más los pacientes con sepsis, es cierto, los pacientes con sepsis y choque séptico tienen una mortalidad muchísimo más elevada y son pacientes que causan muchas muertes en las unidades de cuidados intensivos. El problema que tenemos en México es que la verdad es que se tiene una incidencia y una prevalencia desconocida. ¿Por qué? Porque los pacientes se mueren de paro cardiorrespiratorio. ¿O cuál es el diagnóstico de la definición del certificado? Paro cardiorrespiratorio. Sí, pero el paro cardiorrespiratorio es la expresión final de un problema que a lo mejor no detectamos, o a lo mejor sí, pero no podemos el diagnóstico tal cual. Y entonces no podemos tener una incidencia adecuada en nuestro país del estado de choque. Hay una falta de consenso en la definición independientemente de su etiología. A lo mejor lo que para mí en ese momento sí es un estado de choque, para el médico, mi compañero que está a un lado, no lo es. Eso es un problema de interpretación. Y cuando estás en la sala de urgencias, lo primero que te preguntan es, ¿está chocado? Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Está chocado? Sí, porque está chocado. Esa es la segunda pregunta, ¿no? 30-40%, ya lo sabemos, se asocia a sepsis, 60-90% falla cardíaca, pero como mecanismo ya último en la descompensación de los pacientes. Existen nuevos avances y definiciones que siguen cambiando el concepto del paciente en estado de choque, pero lamentablemente muchos de esos pacientes se mueren antes de llegar inclusive al hospital. Entonces los pacientes se mueren en la casa y esto es para la gente que está en atención hospitalaria, es importante porque muchos de estos pacientes deben de ser tratables desde la casa, desde el accidente, desde el lugar antes de llegar al hospital. Y desafortunadamente muchos pacientes siguen sin llegar. O cuando llegan al hospital, llegan en condiciones clínicas inestables, graves, y a veces es un poquito más difícil dar un tratamiento adecuado. La principal causa de falta de consenso en la definición de un paciente en estado de choque es asociar la hipotensión arterial como un sinónimo de estado de choque. ¿Está chocado? No, pues tiene 140-80. O sea, si tiene 140-80, el paciente no está en estado de choque. O pues tiene 110-60. Ah, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Pues tiene 110-60. Eso quiere decir que el paciente no está chocado, ¿no? Entonces, no damos tratamiento adecuado para el estado de choque y en 30 minutos el paciente está en paro, ¿no? Eso es una falta, precisamente, de interpretación, y esto nos pasa mucho en el hospital, y esto nos pasa mucho en las unidades de atención de urgencias, en las unidades de atención primaria. ¿Por qué? Pues
Porque no decimos que el paciente está chocado hasta que vemos en el monitor, ¿no? Así como aquí, 152/79. Pues no está chocado, ¿no? Pasa la hora de repetir. Pero de repente el paciente regresa, ¿no? Y ya tiene 64 de cardíaca y tiene 93/55, pásame una tropina. Lo que necesita ese paciente es volumen, está chocado, hay que identificar la causa y hay que ver por qué. Entonces esta evolución que están viendo ustedes aquí es uno de los graves errores que todavía seguimos teniendo en las salas de urgencias. Y hay que ponernos a trabajar mucho en esta situación. Entonces, por favor, la hipertensión arterial no es un sinónimo de estado de choque. Bien, cuando nosotros tenemos un paciente y lo vemos así como está, pues nada más vemos bombas, está con aminas, ¿no? Está con la norepinefrina hasta el cielo, el tope, ¿no? Pero la verdad es que a veces instauramos el tratamiento en ese paciente y damos solución de cristaloides, coloides, derivados, inotrópicos, positivos, todo. Pero el paciente sigue en estado de choque y es algo que no nos damos cuenta. Y esta es la verdad. Lo que está pasando a nivel tisular es esto que están viendo ustedes aquí. Esto es un flujo de un hígado. Algo dice. Perdón. Esto que están viendo ustedes aquí es el flujo tisular de un paciente en estado de choque. Vean, esto es normal, es basal. Se ven los capilares, ¿no? Hay un flujo adecuado a nivel capilar, la sangre fluye de manera adecuada. Y en un paciente en estado de choque es totalmente diferente. Vean ahora cómo es la circulación, es lenta. Se pierden los capilares, ya no se ven los capilares. Y eso es lo que está pasando realmente en la célula en ese paciente. Aún con aminas, aún con infusión de cristaloides, aún con coloides, aún con todo. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta si la reanimación que estamos haciendo en este paciente es adecuada, si estamos cumpliendo de manera adecuada las metas de la reanimación o si nos faltan algunas otras cosas. Bueno, en la evolución natural del paciente chocado, todos saben, la causa más común, vamos a ponerlo aquí, hipovolemia, aunque la causa pueden ser muchas. Lo primero que va a pasar con esos pacientes y el primer mecanismo de compensación pues, es la liberación de catecolaminas, ¿no? Y siempre lo hemos preguntado cuál es la primera causa clínica, la primera manifestación clínica del paciente en estado de choque, la taquicardia, ¿no? Como mecanismo compensador. Después de eso empieza a haber un fenómeno de vasoconstricción y el paciente pasa a un estado de disfunción mecárdica en donde hay una disminución de la precarga. Aguas, porque cuando hay una disminución de la precarga, este es el momento en el que hay que ser más efectivos en la reanimación, porque estamos en el lapso entre un estado de choque progresivo o compensado a un estado de choque descompensado, en donde, como decía un maestro, le hagamos lo que le hagamos, ese paciente no va a salir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por último, que es donde realmente nos vamos a poner a investigar si estamos haciendo una reanimación adecuada o no, pues es identificar la hipoperfusión tisular, la hipoperfusión a nivel de los órganos y tejidos en el paciente chocado. ¿Qué pasa? Esto no me voy a detener mucho porque ustedes ya lo conocen. Todos sabemos que lo que pasa en un mecanismo fisiopatológico de un paciente en estado de choque es que hay un paso de la glucólisis aerobia a la glucólisis anaerobia, es decir, de la producción de energía y ATP del ciclo de Krebs al ciclo de Cori, donde no hay producción suficiente de ATPs, hay disminución energética y del ATP cíclico, hay disfunción a nivel celular de la bomba sodio-potasio ATPasa, hay una entrada de sodio hacia la célula, hay una entrada de calcio hacia la célula y hay una salida de potasio. Esto está pasando en cada uno de los diferentes órganos del paciente que está en estado de choque. Hay que recordar que algunos órganos diana tienen mayor capacidad de tolerancia a la hipoxia o la acidosis y hay otros que no. Y eso es muy importante para la hipótesis. Y bueno, esto al final de cuentas lo que va a producir pues, es un estado de hipoxia, que es muy importante. Y a nivel celular lo que está pasando es que hay una, así como lo están viendo aquí, una formación de piruvato a lactato y se produce lactato como producto final del metabolismo anaeróbico. Entonces ya todos lo sabemos que uno de los principales marcadores de hipoperfusión en un paciente chocado es el lactato, ¿sí? Es que la gasometría no marca lactato, bueno, pues eso ya es un problema, ¿no? De inicio,
Eso ya es un problema de inicio, porque entonces no podemos saber cuál es el grado de hipoperfusión real de un paciente más que con los determinantes clínicos normales y con otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Y esto qué es lo que va a fomentar en el paciente chocado? Pues un estado de acidosis. Entonces vamos armando la triada de la muerte, ¿no? Hiperlactacidemia o acidosis metabólica, hipoxemia, hipoperfusión, y tarde o temprano en el paciente chocado esto se vuelve un círculo vicioso. Y va a llegar un momento en el que el paciente, si no recibe un tratamiento adecuado, pues se va a complicar. Acuérdense también que tenemos fisiopatológicamente órganos que son llamados órganos diana. Cada uno de ellos tiene una tolerancia diferente, totalmente distinta a la hipoperfusión tisular, a la hipoxia y a la acidosis metabólica. Los primeros que sufren, pues evidentemente es el cerebro, el corazón, el riñón y de ahí para abajo, ¿no? De tal manera que en la perfusión de un paciente en reanimación, las metas principales tendrán que ir enfocadas a mantener una adecuada perfusión cerebral, una adecuada perfusión miocárdica y una adecuada perfusión renal. Como datos importantes en la reanimación inicial. ¿Qué pasa cuando se perpetúa este mecanismo de acidosis y este mecanismo de hipoxemia? Pues esto, que las células empiezan a entrar en un periodo de autolisis y cada una de ellas se va destruyendo hasta que el paciente fallece, en el peor de los casos. Y también hay muchas otras cosas que a veces no vemos en el paciente chocado, que es la reperfusión sistémica. Cuando hablo de la reperfusión sistémica, estoy hablando de esto, de pérdida de las barreras naturales, del secuestro intestinal, de la hipoperfusión de las mucosas, que ahora también es considerada como un marcador importante de hipoperfusión, la tonsillia gástrica, y los estados de acidosis y necrosis que muchas veces no vemos en el paciente, ¿no? Entonces a lo mejor el paciente revierte el estado de choque, pero el paciente está complicado con translocación bacteriana, con una sepsis abdominal, o con otras complicaciones que de manera inicial pues no las teníamos programadas o no sabíamos que eso podía pasar. Entonces muchas veces esto que están viendo ustedes aquí es lo que no observamos en el paciente, pero hay que tomarlo en cuenta también. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es? La mitocondria. La mitocondria es el organelo más importante a nivel celular. La mitocondria es el organelo que es el responsable de la fosforilación oxidativa y de la producción enzimática y energética de la célula. Si hay un mecanismo de hipoperfusión, de coagulopatía, de hipotermia y de acidosis metabólica, ese mecanismo se va a dejar de producir y va a llegar un momento en la fase de destrucción celular, que es la fase 4, que es considerada la fase de no retorno, en donde ya no vamos a poder hacer mucho por ese paciente. Las células van a entrar en un periodo de programación de apoptosis y entonces el paciente va a tener modificaciones importantes en la fisiopatología. A lo mejor el paciente no se muere, pero el paciente va a tener insuficiencia renal aguda, a lo mejor el paciente va a tener daño neurológico muy probable o permanente, y todo eso, a final de cuentas, son complicaciones que podemos esperar en el paciente en estado de choque. Esta teoría de la muerte, la verdad es que se conoce desde hace mucho. La conocemos prácticamente desde el año 2002, 2003, en donde sabemos que esto es un círculo vicioso que tenemos que tratar en los pacientes chocados. Una triada de la muerte que desafortunadamente es ocasionada, lo voy a decir así aunque suena mal, que es ocasionada por el egipcio. ¿Qué quiere decir? Que hay una triada de la muerte que muchas veces es ocasionada por una sobrehidratación. Y eso tampoco puede pasar. Lo que están viendo ustedes aquí es todos los mecanismos que se ocasionan a nivel celular por una sobrehidratación del paciente chocado. ¿Qué va a pasar? Pues hay una alteración en el volumen de la célula y los mecanismos de regulación. Hay una alteración, una disfunción celular, un aumento de la osmolaridad en el citoplasma, una acidificación del citosol y las disfunciones de los mecanismos de regulación. Activamos la cascada proinflamatoria, la interleucina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral. Ahí vamos a terminar de manera definitiva en una disrupción de la arquitectura celular. Entonces, la hipoperfusión y la acidosis metabólica es una causa directa de triada. Pero la sobrehidratación en un paciente que realmente no lo requiere, también es una causa de triada de la muerte. La complicación por la administración excesiva de soluciones cristalóides puede causar muchas otras complicaciones en el paciente y además
una cosa importante es que hay evidencia científica suficiente para saber que una mala reanimación con cristaloides y coloides pueden prolongar la estancia hospitalaria del paciente en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de urgencias, dependiendo del tiempo que tengan ustedes a sus pacientes. Entonces, esto también es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en la reanimación. Si hacemos de manera muy detallada un análisis de las causas muy específicas que ocasionan esta triada de la muerte en los pacientes, es decir, coagulopatía, acidosis metabólica e hipotermia, pues lo están viendo ustedes aquí. La hemorragia masiva, consumo de plaquetas, involución, etc. Pero dos cosas muy importantes que no hay que olvidar es las altas dosis de soluciones cristaloides en la reanimación de un paciente y las altas dosis de soluciones coloides. Acuérdense que hay dos fenómenos muy importantes, PACO, hay de sobrecarga del paciente, de falla cardíaca secundaria a la sobrecarga de líquidos, y que eso también es una complicación de los pacientes y que hace que los pacientes no puedan recuperar a la normalidad que hacer un tratamiento agresivo en los pacientes con estado de choque. Entonces, no hay que olvidar estas como causas importantes de esa enfermedad. Ahora, a esto hay que sumarle también, porque no lo mencioné aquí, bueno, por aquí un poquito, que nunca atendemos pacientes fisiológicos sujetos masculinos de 70 kilos de edad sanos sin ningún problema, ¿no? Las guías de reanimación que existen, que además yo siempre he dicho que son guías porque no es la panacea para el tratamiento de los pacientes, no te dice cómo tienes que atender a un paciente con insuficiencia hepática más estado de choque. Las guías no te dicen cómo tienes que tratar a un paciente con insuficiencia renal crónica con acidosis metabólica más un estado de choque séptico. Entonces hay muchas cosas que tienen que estar en juego y que de alguna manera también van a afectar los pacientes en los extremos de la vida, es decir, pacientes muy ancianos, pacientes pediátricos, son pacientes que van a tender más hacia caer en la triada letal y van a hacer que incremente su mortalidad. Bueno, esto que están viendo ustedes aquí es la clasificación adecuada del estado de choque de pacientes. Estamos hablando de 4 tipos principales y de allá de algunos subtipos, que es el estado de choque hipovolémico, traumático, traumático, el cardiogénico, el obstructivo, el distributivo, y cada uno de ellos, ahorita lo vamos a ver, tiene causas muy específicas del estado de choque. Una de las partes esenciales en el tratamiento y en la reanimación de un paciente es identificar la causa o identificar las probables causas del estado de choque. Porque puedo estarle dando tratamiento al paciente, pero si no le cierro la llave al paciente, no va a salir del estado de choque. Porque puedo estar dando tratamiento al paciente, pero si no identifico la causa real que está ocasionando que ese paciente siga chocado, seguirá chocado hasta que no me dé cuenta de qué es la realidad o de qué es lo que está pasando. De manera muy puntual, podemos hacer una clasificación de cuáles son las causas de este estado de choque. Y bueno, pues al final de cuentas, todo lo que están viendo ustedes aquí, cuando llega un paciente a la sala de urgencias con datos de perfusión tisular, la primera fotografía que debe de tener microurgencia en la mente es esta. Y hacer un diagnóstico diferencial por causas de ese paciente. Si ese paciente llega con datos de perfusión tisular y a los minutos o segundos después está en paro cardiorrespiratorio, hay que sumarle las 10 causas, las 5 H y las 5 T, para poder saber cuál es la causa del paro. Entonces, es un reto la atención del paciente chocado y es un reto la atención del paciente en paro por choque indiferencial. Y eso es algo que también tenemos que tomar mucho en cuenta en la reanimación. Me voy a enfocar un poquito a lo que es el trauma y lo voy a hablar ya de manera general porque es una de las causas importantes del estado de choque en los pacientes. Yo creo que esto ustedes lo conocen muy bien. Cuando hablamos de un paciente chocado por trauma, por lesiones traumáticas, existen tres momentos que se conocen como distribución trimodal del choque traumático, en el que el paciente fallece, ¿no? Un paciente que recibe una lesión por trauma, decimos trauma múltiple, politraumatizado no, trauma múltiple, con lesiones letales. El 50% de esos pacientes fallecen ¿en dónde? En la escena. O sea, son los pacientes que llega al personal hospitalario, que los ve y que no se puede hacer absolutamente nada. El paciente fallece. Son lesiones letales que son totalmente incompatibles con la vida de los. De ese 50% de los pacientes por choque traumático que alcanzan a vivir
el 30% de esos pacientes fallecen las primeras 24 horas. ¿En dónde? En la sala de urgencias. ¿Sí? Ahí es a donde recae la mayor importancia de la reanimación inicial. Que estos pacientes, tarde o temprano, están en la sala de urgencias. Estos pacientes tienen el 30% de mortalidad en las primeras 24 horas. Y de los que alcanzan a vivir, el 20% de estos pacientes fallecen semanas o días después. ¿Por qué? Pues por infecciones o por otras complicaciones propias del estado crítico en el que se encuentra este paciente. Entonces, el punto más importante de la reanimación del choque en los pacientes traumatizados es este. Es decir, pacientes con lesiones potencialmente letales que hay que identificar rápido y que si no las hacemos rápido y no dan tratamiento rápido, fallecen dentro de las primeras 24 horas. Los que han tomado el ATLS, ¿hay cirujanos aquí? No voy a hablar de los cirujanos, no es cierto. Pero los que han tomado el ATLS seguramente conocen perfectamente bien esta clasificación del estado de choque. Es una clasificación buena, puntual, que de alguna manera pues todos la hemos aprendido, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esta clasificación del estado de choque. Hay que recordar que esta clasificación se enfoca a los pacientes con choque traumático. Cuando estamos hablando de un paciente con estado de choque grado 1, 2, 3, 4, yo no puedo decir que hay un paciente con un choque séptico grado 1, 2, 3 o 4. Estoy hablando de los pacientes con choque por causas traumáticas. Y eso no está muy puntual. Pero aquí hay algo muy importante para darnos cuenta. Primero, clase 1 o grado 1 y grado 2 en un paciente víctima de trauma que llega a la sala de reanimación y le vemos la presión arterial normal, el principal error que podemos decir es que no está chocado. No está chocado, ¿por qué? Pues porque tiene la presión arterial normal, tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, tiene la presión arterial normal, está ansioso porque pues, viene con intoxicación etílica, es viernes de la noche, ¿no? Y eso es uno de los principales errores de apreciación cuando utilizamos esta escala de clasificación del choque. Otra cosa que pueden ver es que generalmente los pacientes están ansiosos. Bueno, pues el hecho de que esté ansioso y que esté taquicárdico son las primeras causas de manifestaciones clínicas del estado de choque. Entonces, no caer en el error, primero porque pues va a estar bien difícil que yo cuantifique específicamente cuánto volumen de sangre perdió ese paciente. Lo puedo cuantificar o lo puedo inferir de manera directa. Pero si el paciente tiene un trauma cerrado de abdomen y un síndrome compartimental abdominal, pues no voy a cuantificar nada. No voy a saber específicamente cuánto sangrado es el paciente. Pero hay que tener mucho cuidado con esta clasificación por estos puntos muy importantes. Y lo que no debería de pasar es que nosotros empecemos una reanimación adecuada en un paciente que está chocado, pero identificándolo en la fase 3 o en el grado 3. Y eso es una error también muy común que sigue pasando en las salas de urgencias. Fisiopatológicamente es otra cosa. Fisiopatológicamente el estado de choque sí tiene esta clasificación y esta progresión. Primero vamos a encontrar un paciente que llega a la sala de urgencias, que tiene un estado de choque inicial, que está ansioso, que está taquicárdico, que puede tener una presión arterial normal. No puedo cuantificar la uresis de manera inicial. Y entonces aquí podemos hablar de un estado de choque compensado, por decirlo así. Aquí la pregunta sería, ¿cómo vamos a darle tratamiento o cómo vamos a reanimar a ese paciente chocado? Bueno, pues a lo mejor la primera pregunta que tendría que hacerme es si la reanimación es por metas. Efectivamente, tendría que ser por metas. Pero resulta que ese paciente viene más grave, tiene datos de hipoprofusión tisular, tiene disminución del gasto cardíaco, tiene acidosis metabólica documentada, tiene hiperlactatemia, hiperlactacidemia, etc. Y entonces, después de haber identificado la causa, pues hay que empezar a pensar a lo mejor en una reanimación ya un poquito más agresiva. Porque estamos hablando ya de un estado de choque descompensado. Muchos de los pacientes llegan en estado de choque descompensado. Y al último, ese paciente cuando evoluciona fisiopatológicamente, pues ya pasa a un estado de choque irreversible, ¿no? Hay trombosis microvascular, hay lesiones celulares, y aquí es a donde entra un papel muy importante de los marcadores y de los pronósticos del paciente. Los niveles de lactato, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, el desequilibrio del ácido base, que son situaciones muy importantes para poder determinar el grado de hipertensión del paciente. Entonces, aguas, porque el paso de esta etapa
de descompensado a irreversible es muy rápida y a veces ni cuenta nos damos. Aguas, ¿okay? Entonces, ustedes lo están viendo aquí, todo es una cuestión de tiempo dependiente. Pasan los minutos y el paciente va a empezar a tener pérdida de volumen, progresivamente empieza a tener datos de respuesta inflamatoria, pero va a llegar un momento, que es este, en el que el estado de choque pasa de un estado progresivo a un estado de choque irreversible. Y aquí es a donde tenemos que tomar en cuenta. Hay mucha literatura que habla de los 60 minutos, hay quienes hablan de los 40 minutos, pero la realidad es que hay que darse cuenta de los marcadores de hipoperfusión. Bueno, pues esto todo el mundo lo conoce, todos lo sabemos perfecto. Cerramos los ojos y no sabemos el abecedario sin mayor problema, ¿no? A, B, C, D, E, completo, lo sabemos. Esto está bien, efectivamente hay que recordar que dentro de la atención inicial, ya de los pacientes en estado de choque, la evaluación primaria en la sala de urgencias es algo importante, después la evaluación secundaria, y después de haber hecho la evaluación primaria y secundaria, iniciamos la reanimación, ¿no? Si el paciente necesita paraclínicos o estudios extra para poder determinar un diagnóstico específico, después de la reanimación el paciente pasará al servicio. Pero lo más importante dentro de estos dos, que es la evaluación secundaria y la reanimación, es que identifiquemos la causa. Si no identificamos la causa, vuelve a lo mismo. Entonces vamos a perpetuar el estado de hipoperfusión y va a ser más difícil poderle dar tratamiento a ese paciente. Entonces, muchas veces cuando tenemos al paciente grave, una de las preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablamos de las metas del tratamiento del paciente es esto: ¿dónde está el problema? Si el paciente fue atropellado en una vía de alta velocidad y llega con fractura expuesta, trauma de pelvis, pues es muy evidente dónde está la causa, ¿no? Ahí no tendríamos mayor problema. Pero muchas veces el paciente llega chocado y no sabemos por qué está chocado. No identificamos la causa de manera inicial. Y este es el paciente que se vuelve un reto para el médico de urgencias. La pregunta es, pues, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema cuando voy a hacer la reanimación? ¿Hay alteraciones en la demanda de la deuda de oxígeno? ¿Hay acidosis de ese paciente? ¿Hay metabolismo anaerobio? Para que ese paciente pueda salir del estado de choque, yo tengo que resolver estos tres problemas principales. No tiene que haber una alteración en la demanda de oxígeno, no tiene que haber una acidosis tisular que se perpetúe y no tiene que haber un metabolismo anaerobio que sea evidente después de una reanimación. Y entonces a veces, si nosotros cumplimos esto, bueno, pues ya podemos hablar que el paciente está compensado. Pero es muy importante identificar la causa. ¿Es cardíaco? ¿El origen es pulmonar? ¿Es hipovolemia? ¿O qué está pasando? Y aquí están las diferentes causas que pueden ocasionar que ese paciente esté en estado de choque. Y después, ese paciente pasa por una fase de reanimación, a lo mejor está en estado de choque compensado, y viene la segunda parte, porque a veces eso también se nos olvida. El paciente llega a las salas de urgencias, damos la reanimación inicial, hacemos la administración de soluciones cristaloides, identificamos la causa, y luego tenemos 30 pacientes más que atender, y llegan los choques, ¿no? Y a lo mejor ese paciente al que estábamos vigilando las metas de tratamiento, pues ya se nos olvidó. Y de repente ese paciente se descompensa. Eso es muy común en las salas de urgencias y en las salas de reanimación, y más cuando tenemos estancias de pacientes prolongados y no tenemos la hipoperfusión oculta. Ahorita vamos a ver cómo se identifica con la cirrosis y con la falla orgánica, como ustedes ven. Esto me imagino que alguna vez lo han escuchado. Es una herramienta muy importante en la actualidad que se utiliza para el diagnóstico rápido de los pacientes en estado de choque, y no estoy hablando solamente de los pacientes víctimas de trauma, estoy hablando de todos los pacientes de manera general, aunque el protocolo Rush es un poquito más enfocado en los pacientes traumáticos. El protocolo Rush por ultrasonido no es otra cosa más que un protocolo de imagen de ultrasonido que nos permite de manera rápida poder identificar alteraciones o alguna situación que esté causando un estado de choque en ese paciente. Esta mnemotecnia, no habla de otra cosa más que de alteraciones en el corazón, es decir, derrame pericárdico, falla cardíaca, trombos intracaviditarios, etc. Vena cava inferior, ver cómo está la distensibilidad de la vena cava inferior. El espacio de Morrison en el FAST para poder saber si el paciente tiene líquido libre y si la causa es un sangrado abdominal. Aorta,
es decir, si el paciente tiene alguna lesión en grandes vasos, algún aneurisma, alguna lesión en grandes vasos, o la presencia de un neumotórax. Y si es un neumotórax de tensión, pues más, porque es lo que está causando un estado de choque obstructivo. Entonces, haciendo un protocolo de ultrasonido Rush rápido en la sala de urgencias, en la reanimación inicial del paciente chocado, podemos identificar si es un paciente con estado de choque hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivo, y lo más importante es que podemos identificar la causa y tratar de darle un tratamiento rápido y resolverlo de manera rápida. Aquí, por ejemplo, ¿dónde está el problema? Si es en la bomba, ¿no?, en el corazón, si es en el tanque, es decir, si el paciente tiene líquido libre a nivel abdominal, en el pelvis, cómo están los vasos sanguíneos, y todo eso pues, nos puede ayudar para poder determinar la causa del estado de choque. Aquí están los ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, una disfunción de la bomba, es decir, estamos hablando de un paciente que llega chocado a la sala de urgencias con un problema cardíaco, que puede ser por una obstrucción mecánica, por un taponamiento cardíaco, una tromboembolia pulmonar masiva, infarto del miocardio, insuficiencias valvulares, arritmias. Al hacer una ventana pericárdica podemos observar esto, ¿no?, que es la presencia de líquido libre en pericardio. Ese es un diagnóstico rápido y efectivo. La causa del estado de choque es cardiogénico o es obstructivo, dependiendo de lo que tenga, y podemos saberlo de manera rápida. Si hablamos de las cavidades, pues a lo mejor al hacer un FAST, ¿no?, podemos observar aquí la interfaz y ver que el paciente tiene líquido libre en el espacio de Morrison, y la causa pues es un sangrado intraabdominal. Disfunción de los vasos sanguíneos. Esto nos sirve, y además hay un protocolo totalmente establecido que puede medir la distensibilidad de la vena cava para poder saber dos cosas. Uno, determinar el estado hemodinámico del paciente, y dos, determinar la respuesta del volumen que le estamos poniendo a ese paciente cuando está chocado. Y tres, por ejemplo aquí, saber si tiene aneurismas, ruptura de la aorta o algunas otras alteraciones. Esto es muy fácil, fíjense, cuando ustedes toman el ACLS, que yo creo que ya la mayoría aquí lo ha tomado, estas son las 5 H's y las 5 T's, ¿no?, que tiene uno que descartar como causas de paro en el paciente. Bueno, pues todas estas que están ustedes viendo en negrita, que es esta, taponamiento, neumotórax de presión, tromboembolia, trombosis, tromboembolia, etc., son diagnosticables por ultrasonido. Así de sencillo. Todas estas son diagnosticadas por ultrasonido, taponamiento cardíaco, neumotórax de presión, tromboembolia pulmonar. Entonces hay que considerarlo como una herramienta muy importante en los protocolos, sobre todo en los pacientes en los que no sabemos la causa específica del estado de choque. Y bueno, ¿cuáles serían las preguntas claves que tendría que hacerse el urgenciólogo en la sala de urgencias? Primero, ¿existe líquido pericárdico? O sea, ¿por qué está chocado ese paciente? ¿Qué tiene? ¿Hay líquido pericárdico? ¿Hay dilatación de los ventrículos? ¿Hay falla cardíaca? ¿Líquido libre? Esto nunca se nos tiene que olvidar. A veces también una de las causas de choque es el embarazo ectópico, ¿no? Existen neuronismas de la aorta abdominal, etc. Son preguntas que con la tecnología de la ultrasonografía podemos ir resolviendo de manera rápida. Y bueno, ya casi para terminar, en la reanimación es importante acordarse de este término que es el control de daños. El control de daños lo hacemos todos. La gente de atención hospitalaria hace el control de daños y la evaluación inicial del paciente. El médico de urgencias hace evaluación de daños, hace control de daños en la atención inicial en la sala de urgencias. El cirujano hace control de daños en la cirugía de control de daños dentro del quirófano. Esto se describía hace muchos años, el control de daños, como las intervenciones que se hacían de manera rápida para hacer que un daño no se hiciera mayor. El ejemplo más importante era lo que pasaba en los barcos antiguos en una tormenta. Cuando había una tormenta, la inestabilidad del barco hacía que los marineros no pudieran reparar de manera eficiente el barco. Entonces, en la tormenta ellos se refugiaban, salían, hacían una evaluación rápida de los daños del barco, reparaban y se volvían a refugiar otra vez. ¿Para qué servía esto? Pues para que el barco no se hundiera, ¿no? Y cuando terminaba la tormenta, pues entonces ya podían hacer toda una evaluación completa y saber cuál era la causa. Pues así lo mismo en el paciente grave. Es tratar de hacer y de disminuir con intervenciones rápidas y consecutivas que el paciente tenga un daño mayor y dar un tratamiento definitivo después de una manera calculada. Entonces todos hacemos controles de daño. Bueno, esto sigue siendo lo más importante. Nada más acuérdense que hay una diferencia en la medicina de urgencias. En la medicina de urgencias, la reanimación por el médico experto
de medicina de urgencias ya no tiene que ser una reanimación vertical, tiene que ser una reanimación horizontal. ¿Qué quiere decir? Que mientras uno hace el A, el otro hace el B, el otro hace el C, el otro hace el D y el otro hace el E. Cuando muchos hicimos el ATLS antes, pues nos enseñaban que no podía uno pasar al B, sino hacia el A. No podía pasar uno al C. Para la gente del hospital no importa, la evaluación es vertical. Eso sí, no importa, tiene que ser así. Porque el nivel hospitalario es más complicado. Así es que es importante tomar en cuenta todo esto. Nada más hay que recordar que hay cosas que nos pueden causar alteraciones o hacer que la evaluación sea más difícil, ¿no? Entonces, evaluación primaria, evaluación secundaria, la ecografía y la reanimación y la identificación de las causas tratables de choque puede ser una buena variación al protocolo de evaluación y de reanimación de este paciente. Aguas con la vía aérea, porque no siempre es fácil. Aguas con la vía aérea, porque no siempre es fácil, ¿no? Pacientes así, pacientes que no podamos utilizar una vía aérea adecuada, no ventilables y no intubables, eso ya constituye un problema grave en las maniobras de reanimación del paciente y automáticamente aumenta su porcentaje de mortalidad, ¿no? Hay que ver si es necesario equipo adicional, etc. Pero hay que tomar en cuenta que a veces la vía aérea no es la más adecuada. ¿Qué puede pasar? Pues lo que quieran. Podemos tener la causa número 1 de una vía aérea definitiva mal hecha en un paciente. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe cuál es? Ahí la están viendo. ¿Cuál es la causa número 1 de una vía aérea definitiva mal hecha en un paciente? Que no prenda el aeroscopio. Esa es la causa número 1, ¿no? Que no prenda el aeroscopio. Y que no nos damos cuenta hasta que tenemos al paciente sedado en la cara para intubar. Ese es el problema. Pero bueno, no puede haber vías aéreas así, pacientes embarazadas, quemados, pacientes con lesiones en la columna cervical, lesiones altas, o pacientes con trauma facial que nos dificulta mucho el manejo de aguas, porque no todos los pacientes se pueden ventilar de manera adecuada. A veces los pacientes tienen hipoxemia, hipercapnia, hay que hacer métodos quirúrgicos. A veces podemos hacer un manejo adecuado de la vía aérea, pero el paciente sigue con hipoxemia y ese paciente se va a morir de hipoxemia. Tratemos o no tratemos el estado de choque. Entonces, también aguas. Y el paciente que requiera ventilación mecánica, hay que darle ventilación mecánica de manera inicial. Eso también es muy importante. Nunca olvidar en la reanimación inicial los 6 decisiones principales, que es lo que puede causar una muerte rápida del paciente: el tórax inestable, neumotórax abierto, neumocontención, neumotórax masivo, taponamiento cardíaco y obstrucción de la vía aérea, como causas más importantes de muerte en el paciente de manera inicial. Y cada una con sus principales complicaciones, ¿no? Y a veces lo que pasa también es que damos reanimación del paciente chocado y minimizamos las lesiones del paciente. No pasa nada, pues es un trauma de extremidades. Ahorita sana, sin problema. Sí, pero el paciente tiene una lesión así, y el paciente tiene lesión vascular, y el paciente tiene acidosis metabólica, y el paciente tiene hiperlactacidemia, y sigue sangrando, y no llega el ortopedista, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que el estado de choque se siga perpetuando, aunque la lesión solo está en una pierna. Entonces, aguas, porque estas lesiones son causa importante del estado de choque. Durante la reanimación, recordar esto: las vías venosas periféricas en la reanimación inicial es lo más importante. La reposición de volumen lo antes posible es lo más importante, y la identificación de la causa. Es decir, hacer intervenciones rápidas, sencillas y efectivas. Otra vez, rápidas, sencillas y efectivas. O sea, que lo que no debemos de hacer es poner catéteres centrales en el paciente chocado. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. ¿Por qué? Pues porque no lo necesita en ese momento. Eso es algo muy importante. Entonces, evitarlo, métodos que tarden más en la reanimación, y considerar específicamente las fases de la reanimación. Acuérdense de la ley de Points que dice que entre más diámetro tenga el catéter y más corto, más volumen. Entonces, por un central no voy a reanimar a un paciente. Por un central no voy a hacer reposición de volumen en un paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y bueno, hay que seguir las fases de la reanimación, ¿no? Coloides, cristaloides, hemoderivados, o lo que sea, ¿no? O lo que sea, pero pasen de volumen. Si la causa es hipovolemia,
pasen de volumen, por favor. Eso también es muy importante identificar, sobre todo en el paciente cuando la causa es hipovolemia. ¿Okay? Esto le sirve mucho a la gente de atención hospitalaria porque esto es un estimado de lo que puede llegar a sentar un paciente dependiendo de estas lesiones. A veces en la medicina de urgencias hay que hacer las cosas así rápidas, por lo menos tratar de hacer una sospecha de lesiones, ¿no? Fractura de pelvis, fractura de fémur, y los porcentajes de sangre que puede tener, de pérdida que puede tener ese paciente, obviamente identificando las lesiones de pelvis y abdomen como las más graves y las más importantes. Y bueno, pues hay muchos estudios, muchos estudios retrospectivos, muchos metaanálisis, donde siguen diciendo hoy por hoy que una de las mejores reanimaciones, o dentro de la reanimación de un paciente, los cristaloides siguen siendo el número uno. Los cristaloides siguen siendo el número uno antes que los coloides y antes que los hemoderivados. Y se ha demostrado que el hecho de que un paciente tenga de manera inicial una reanimación con hemoderivados o coloides sí aumenta su mortalidad de ese paciente. Entonces, hay muchas ventajas y desventajas, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros reanimamos un paciente con cristaloides, a la hora solamente permanece el 20% a nivel intravascular, no son los transfusiones de plasma. Los coloides sí, pero cada uno de ellos tiene diferentes ventajas y desventajas. Hasta el costo es diferente de un coloide a un cristaloide. Entonces, hoy por hoy, las fases de la reanimación con una reanimación inicial de cristaloides sigue siendo lo más importante. ¿Y cuánto de cristaloides? Nadie les va a poder responder esa pregunta. El único que les puede responder esa pregunta es el paciente. Es el único que les puede responder esa pregunta. ¿Cuánto? Pues depende de muchas cosas, ¿no? Si está estable, si requiere quirófano, si es un paciente que tiene una lesión, que el tratamiento por el choque es definitivo o no quirúrgico, pero sobre todo por los marcadores de hipoperfusión tisular y la respuesta clínica del paciente que vaya teniendo a la administración de soluciones cristaloides. Y bueno, este artículo es muy bueno, a mí me gustó mucho porque habla precisamente de la reanimación hemodinámica. Y les hice un resumen de un cuadro que, para los que les dé flojera leer, si lo quieren ver así, estas son todas las causas que puede ocasionar en un paciente una reanimación excesiva cuando no lo necesita. Desde la célula, alteración del citosol, las proteínas, respuesta inflamatoria, metabolismo alterado de la insulina, alteración de los miocitos, edema pulmonar, aumento de la permeabilidad del intestino, dilución de los factores de coagulación, disminución de los neurotransmisores. Todo esto le puede pasar a un paciente que tiene una sobrehidratación. Entonces tampoco debemos de caer en el extremo de la sobrehidratación. ¿De qué habla la reanimación hemodinámica? Bueno, pues lo único de lo que habla es que no hay que administrar grandes cantidades de volumen si no los necesita el paciente. Que es importante que tengamos en cuenta que hay cascadas de inflamación y alteración de numerosos mecanismos en el paciente si damos una excesiva cantidad de cristaloides. Y que las complicaciones generalmente pues, aparecen en las primeras horas y más en los pacientes que deben de ser de resolución quirúrgica. Entonces, aguas con esta situación y con el concepto de reanimación hemodinámica, que es muy importante. Bueno, estos son los puntos finales tradicionales. Nada más acuérdense de algo muy importante, nosotros no vemos monitores, vemos pacientes. Eso es algo muy importante. Entonces, esto hay que vigilarlo, efectivamente, pacientes. Pues hay que tener mucho cuidado con la respuesta clínica del paciente. Y si llega el paciente y el monitor está normal, pero llega el interno y le dice, doctor, tenga la gasometría una hora después. Y nosotros damos la gasometría, tiene 14 de lactato, pues ténganlo por seguro que de ese momento, una hora después, ya tiene el 80% de mortalidad, porque tiene 14 de lactato, ¿no? Esto es lo que nos va a indicar de manera real un estado de hipoperfusión. Entonces, un estado de hipoperfusión o hipoperfusión oculta es esto, es la persistencia de hiperlactasia en pacientes críticos que ya fueron reanimados, Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes y con esas alteraciones que estamos viendo en la gasometría, ¿no? Y bueno, sumado a eso, pues todos los puntos finales, desde los parámetros hemodinámicos que ya vimos, hasta los metabólicos, déficit de base, bicarbonato, lactato. Acuérdense que estos son los más importantes para poder valorar si un paciente lleva o no un proceso adecuado de reanimación, y algunos otros que inclusive todavía están en fase de experimentación que no han sido aplicados de manera directa en los pacientes.
Esta foto se las puse porque hay que recordar que los pacientes son malandrines a veces, ¿no? A lo mejor el paciente es alérgico, pero no nos dice, ¿no? A lo mejor el paciente es diabético desde hace 5 años, pero nos dice que desde 1. A lo mejor el paciente se fuma 2 cajetillas diarias, pero pues dice que fuma 2 cigarros diarios, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas en el interrogatorio del paciente es algo que no se nos debe olvidar porque también tiene mucho que ver con el tratamiento y el pronóstico del paciente. Hay que tener cuidado con esto. Y bueno, pues al final habrá que ver si hacemos bien las cosas, si todo nos sale bien, si identificamos un choque, si identificamos bien y hacemos un tratamiento, pues qué va a pasar con ese paciente, ¿no? Si se queda ingresado, si se va a su casa o a dónde se va, ¿no? Ese paciente se puede ir a la sala de urgencias, quedarse ahí 3 días, no es cierto, eso no debe de pasar. No debe de pasar, no siempre no pasa. A la unidad de reanimación, al quirófano, a la terapia, al piso, a su casa o al cielo. Donde se tenga, ¿no? Pero pues hay que saber a dónde va ese paciente. Es decir, hay que darle un destino a ese paciente. Un destino para bien, no un destino para mal. ¿Okay? Y bueno, quisiera terminar nada más con estos conceptos que son importantes, que sepan cuáles son las características de un reanimador óptimo. Un reanimador óptimo es el que tiene la capacidad de conocer perfectamente bien los eventos fisiopatológicos que llevan a la isquemia y lo que sucede después de esto. Es decir, que yo sepa en qué características viene ese paciente y qué va a pasar más adelante con ese paciente si me retraso en la reanimación. Es aquel que tiene una alta sospecha para reconocer enfermedades que comprometen la vida. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si la mente no sabe, pues nunca la vamos a ver, ¿no? Entonces hay que tener una alta sospecha para saber lo que compromete la vida. Y hay que tener la habilidad para realizar procedimientos complejos que se requieren. No nada más es pensarlo, hay que hacerlo. No nada más es decir, hay que hacerlo. Hay que ponerse los guantes y hay que hacerlo. Eso es algo muy importante. Y estoy hablando de urgencias, no estoy hablando de ninguna otra especialidad. Estoy hablando de urgencias. ¿Alguien conoce a este señor? ¿Alguien sabe quién es? ¿No? Él se llamaba porque ya se murió. Adam Conley, que su nombre lleva uno de los principales centros de trauma en Estados Unidos. Y él fue el primero que describió en los años 70 la hora dorada, ¿no? Esto va mucho enfocado a la atención hospitalaria, que decía que un paciente con una lesión grave a los 60 minutos ya tiene que estar en la sala de urgencias, con tratamiento definitivo, diagnóstico y todo. Ajá. El concepto de la hora dorada, cada día que pasa es más difícil, lo cual quiere decir que a lo mejor nos tenemos que preocupar un poquito más por darle un mejor tratamiento al paciente desde antes de llegar al hospital. Yo les preguntaría, ¿esta ambulancia que está aquí podrá cumplir el concepto de la dorada con los antorchistas en el Paseo de la Reforma? Pues no, ¿verdad? No va a cumplir el concepto de la dorada. O esta ambulancia que está aquí, en Madrid, en España, podrá llegar con un paciente infartado para que sea trombolizado antes de la primera hora. Pues tampoco, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque esta es la realidad número 1. La realidad número 2 es esta. Y esta diapositiva me gusta mucho porque ya que doy la plática nada más dejando el año 2014, 2016, porque es la realidad, los pacientes siguen llegando así, sin movilización, sin nada, pero canalizados, tapada, pero canalizados, ¿no? Las salas de urgencias siguen así, ¿no? Y entonces el paciente, pues, a lo mejor yo sería un experto reanimador, pero cuando el paciente llega chocado es porque ya pasó por todo esto. Pues este es un concepto también que debemos tomar muy importante. La pregunta que me haría a la gente de atención hospitalaria es: ¿creen que es tiempo de cambiar nuestro modelo de atención hospitalaria? Yo creo que sí. Yo creo que el paciente tendría que llegar mejor tratado a los hospitales para que nos evitáramos todo este problema de complicaciones. Se los dejo de tarea al personal de atención hospitalaria. Bueno, pues nada más para terminar, las conclusiones muy rápidas de esto es: cuando estamos hablando de un paciente en estado de choque, lo primero pues es actuar rápido. Eso es lo más importante. Actuar rápido. Después, trabajar en equipo. Todo es multidisciplinario. Si no trabajamos en equipo, no vamos a llegar a ningún lado. Después, pues es no dormirse, ¿no?
Si nos dormimos, si no identificamos lo que el paciente necesita, ténganlo por seguro que le va a ir mal a ese paciente. Después, pues no ver cosas raras. Está chocado, no hay de otra. Hay que identificar que está en estado de choque. Y así podemos saber si ese paciente realmente requiere un tratamiento agresivo, o requiere un tratamiento por metas, o qué requiere. Ninguna situación es más apremiante en la medicina que ser certeros en el diagnóstico. Esto es muy importante. Pero también, la verdad es que hablar de choque es tan infinito como hablar de la medicina. Todos los días siguen surgiendo cosas nuevas del manejo del paciente en estado de choque y es importante estar siempre actualizado. Si todo esto lo hacemos bien, olvídense de la teoría del caos. Ya no explota el challenge. Llegamos seguros. Muchas gracias.